Bien, cuando nosotros enfocamos síndrome nefrítico, ¿qué tenemos que tener en consideración? Primero, que al hablar del síndrome nefrítico, estamos hablando de una inflamación. Inflamación que tenemos que recordar, ojo, a nivel del glomérulo. Cuando hablamos de inflamación, tenemos que ver que va a haber presencia de quién, de sangre. La inflamación en el riñón lo vamos a ver nosotros como se pierden dos cosas que hemos visto que son marcadores, tanto en la parte de Matías como en la parte de proteínas. Esto dos es un HP, como yo digo. Inflamación en el glomérulo es un HP, para que te acuerdes. Entonces, cuando yo veo síndrome nefrítico, lo primero que me debe llamar la atención es la hematuria. Esto es importante en las preguntas de examen. Es un, como se dice, una pregunta, una palabra clave, un rastro que me hace sospechar que es nefrítico. Y secundariamente, como es una inflamación, me tapa el glomérulo. Al taparme no filtra bien, al no filtrar bien genera una poca filtración glomerular, aumentando así el volumen, en este caso que no filtra, generando una hipertensión arterial muchas veces dependiente de volumen, que es la forma más frecuente. Por eso que hacen mucha anemia de tipo dilucional, porque hacen mucha retención hídrica. Entonces, estas dos H's nunca fallan en las preguntas de examen. A diferencia del síndrome nefrótico, ellos mantienen un estado de pérdida de proteínas que es menor. O sea, no tienen proteinuria masiva, hacen pérdida de proteínas, hacen macroalbuminuria, o sea, más de 300 miligramos, pero no llegan a rangos nefróticos. Esto es muy importante. Ahora, por la inflamación, puede ser tan fuerte que esto se asocia a una disminución de filtrado glomerular. Se puede disminuir filtrado glomerular. Esto es fundamental para que podamos tener un rasgo de los comportamientos. Ahora, dentro del mundo de la inflamación, nosotros siempre definimos los comportamientos de la glomerulonefritis. La glomerulonefritis o una inflamación que ocurre a nivel del glomérulo, ustedes han aprendido durante los diferentes momentos que tenemos estados nefróticos. Por ejemplo, cambios mínimos era un estado nefrótico. Una glomerulonefritis focal y segmentaria, un estado nefrótico. Cuando teníamos una glomerulonefritis membranosa, era un estado nefrótico. Entonces, condiciones de pérdidas proteicas. Ahora, condiciones de pérdidas nefríticas, la postestreptocócica, nefrítico. Si nosotros tenemos una alteración nefrítica también, o sea, en orden por presentación que podríamos estar, la rápidamente progresiva. Y también tenemos lo que serían las inflamaciones de tipo mesangiales, son de componentes nefríticos. Unos que comparten un poco comportamiento nefrótico y comportamiento nefrítico son las membranoproliferativas. Membranoproliferativas, dos palabras como para que te acuerdes, dos comportamientos, pérdida de proteínas y también la alteración y la pérdida hemática. Es interesante esto porque con ello vamos a comenzar a resaltar grandes componentes del cuadro nefríticos, los que tienen más contenido nefrítico. Para ello vamos a tener a la glomerulonefritis postestreptocócica. Es la glomerulonefritis más importante en niños. Esto sobre todo con picos mayores en menores. Sobre todo hablamos incluso cuando habían preguntas antiguas donde decían, ¿no? Los nefróticos son mayores entre los 2 y 5 años, nefróticos. Y los nefríticos en general tienen picos hasta niños menores de 12 años, ¿no? O sea, vas a tenerlo un poquito hasta niños más grandes, ¿no? Que los nefróticos incluso, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Tenemos presencia del estreptococo B, beta del grupo A, ¿no? Beta hemolítico del grupo A, y vamos a ver que la forma de presentación que podamos tener en ellos una presentación faríngea tiene un estado de latencia muy corto, de 1 a 2 semanas. En cambio, cuando hay una afectación en dermis, en piel, la afectación es más tiempo de latencia, de 3 a 4 semanas de latencia. Ahora, palabras asociadas al cuadro de glomerulonefritis postestreptocócica, pues las antiestreptolicina O, la disminución del complemento 3, y es muy importante recordar algo. Acá vamos a ponerlo, la forma de presentación, la forma, la alteración. Por ejemplo, nosotros cuando fisiopatológicamente hablamos de reacciones de hipersensibilidad, de tipo 1, de tipo 2, reacciones de hipersensibilidad de tipo 3, de tipo 4. Estas reacciones de hiper que nosotros vayamos a presentar en este tipo de formaciones más son de tipo 3, para reacciones que vayamos a encontrar. Y también cuando por ahí alguna pregunta vimos, no en exámenes peruanos, sino vimos en unas preguntas del MIR, en la microscopía electrónica
se podían observar las famosas jorobas, ¿no? Que eran unas formas de depósitos subepiteliales que se podían formar. Pero acuérdense que como es post-estreptocócica, hay un problema muy también endocapilar, ¿no? De inflamación, pero cuando hacen las jorobitas, generalmente de depósitos subepiteliales, ¿ya? Para que lo podamos tener en consideración. Otro tipo de componente dentro del síndrome nefrítico, tenemos la nefritis por inmunoglobulina A. Es la glomerulonefritis más común del mundo. Generalmente, a diferencia del anterior, acá lo que vamos a ver es que hay una infección respiratoria y seguida de la misma hay una hematuria. Generalmente puede ser micro o macro, pero vemos que hay unas preguntas de examen, hay mucha tendencia a ser macro. En la postestreptocócica, la forma de presentación es más micro, eso es muy importante. 30% pueden evolucionar enfermedad renal terminal y esto se asocia mucho a tener dos características. Número uno, tienen un complemento normal y segundo, tienen un aumento de inmunoglobulina. Estas dos cositas son como que los valores diferenciales rápidos para las preguntas de examen. ¿Ya? Entonces, acuérdate el tiempo, no hay un tiempo de latencia, como en el post-estreptocócica. Acá es casi inmediato, a 24 horas, y por eso es que vas a ver ese tipo de clínica. Luego, después de haber visto estas dos, hablar un poco de la rápidamente progresiva, que lo pongo un poquito por aquí, porque en realidad, ¿por qué lo separamos? Porque la rápidamente progresiva es una estadio de evolución que puede ser, digamos, de cualquier estado de glomerulonefritis. Es una evolución, o sea, en general, de la glomerulonefritis, que sobre todo tiende a predominar mucho en ancianos. La membrana proliferativa, que está considerado como un comportamiento bimodal en los dos lados, en tanto nefrótico o nefrítico, tiene más de presentación en niños. Se asocia mucho a varios componentes como los virus de hepatitis B, hepatitis C, la crioglobulinemia mixta esencial, y tienen comportamiento mixto, ¿no? Estas preguntas de membrana proliferativa o rápidamente progresiva no han sido muy preguntadas como patrón de la glomerulonefritis. Por eso que estas cuatro van a ser como que esos patrones típicos de las preguntas de síndrome nefrítico. Ahora, ya que estamos en este grupo, vamos a aprovechar un poquito en hacer un diagnóstico diferencial contra algunas otras enfermedades que inflaman el glomérulo, pero de manera sistémica. Por ejemplo, las vasculitis. En las vasculitis vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, tenemos la enfermedad de Beckner, que generalmente en las preguntas de examen lo sacamos porque el paciente denota un estado de hemoptisis, sinusitis, al toque sale con eso, ¿no? Nunca falla la presencia del ANCA-C en la pregunta y es una glomerulonefritis necrotizante. Igualmente, la poliangiitis microscópica, esta generalmente tiene un estado respiratorio, de inflamación respiratoria, y la pregunta es, ¿tiene ANCA-P positiva? El Char-Strauss se asocia mucho a estados de asma, neuropatía periférica, tiene ANCA-P positivo y presencia de eosinófilos. Y también se caracteriza porque es una glomerulonefritis necrotizante. Acuérdense que la gente con Char-Strauss es más joven, por eso que pongo acá menor edad, y la de Beckner es mayor, por eso que para que lo puedas recordar como patrón asociativo. Otras enfermedades que tienden a ser cuadros nefríticos son, por ejemplo, el síndrome de Alport. En el caso del Alport es la nefritis hereditaria más frecuente del mundo. Acá tenemos una Villacar como para poder recordar su asociación. En el caso de Alport te lo he puesto al revés las palabras como para que te lo acuerdes. Mira, TR de transfiere es hereditario. Acuérdate de TRO de 4. ¿Por qué? Porque falla el colágeno tipo 4. TRO también te lo pongo por el tema de que su tratamiento es el trasplante renal, que es la única cura. Acuérdate que estos pacientes vienen en las preguntas de examen con características de nefritis o hematuria persistente y en el único tratamiento que disminuye su progresión de daño son los IECAS. Igualmente en los hombres es más frecuente y acuérdate también que las asociaciones clínicas es de hematuria más la hipoacusia, porque ahí la afectación del colágeno también se da en la alteración a nivel de la cóclea y en el lenticono anterior, por lo que tienen mucha miopía. Estas palabras que yo acabo de relatar son las únicas que quiero que te acuerdes en preguntas de examen con respecto al Alport. Otra enfermedad sistémica es el lupus, que puede debutar con una nefritis. Esta es muy importante. ¿Por qué? Porque el lupus, cuando hace una afectación del riñón, tiene diferentes estadios, como ustedes han visto. Y el estadio donde hace la afectación más común y grave es, sobre todo, la más sintomática, el estadio 4, donde hablamos de una glomerulonefritis difusa. Esto es la más sintomática, ¿ok? A diferencia de la mesangial, que esta es la más asintomática, y esta es la más sintomática. ¿Ya? Sintomática.
pero tiene más síntomas, ¿no? Y la más grave a la vez. Entonces, pregunta de examen te pregunta más grave y más sintomática, la tipo 4. Más asintomática, la mesangial o la tipo 2. ¿Ya? Muy importante. Recuerden ustedes también que estos pacientes debutan con cuadros componentes nefróticos, nefríticos, tienden a consumir bastante complemento 3 y se asocia mucho el anti-DNA doble cadena. Recuerden también ustedes que los pacientes que tienen estos cuadros normalmente tienen un tratamiento de inducción con corticoides como la metilprednisolona y pueden llegar a inmunosupresores como el micofenolato o la ciclofosfamida. Y tratamientos de mantenimiento que se trabajan sobre todo en estos tipos de cócteles en los estadios 3 y en los estadios 4, o sea, en los estadios de glomerulonefritis focal o difusa. Esto sobre todo cuando estamos en estados de inducción, acuérdate cómo se trabaja, y en el mantenimiento se maneja con prednisona y si este no responde, amicofenolato. Esto es importante para que solamente lo recordemos. No han venido preguntas dirigidas en el manejo de inducción o el manejo de mantenimiento, que es un poco más especializado, pero recordad que eso llega a utilizar estados de tratamientos de inmunosupresión, sobre todo en los estadios 3 y en los estadios 4. Con respecto a los tratamientos generales, los síndromes nefríticos, recuerden que el primer pilar de manejo es control del agua, porque son pacientes que tienen exceso de agua. Entonces hay una disminución del sodio y disminución del agua. Esto es muy importante. Segundo, el uso de YKCR2 para evitar la pérdida proteica. Tercero, el uso de diuréticos para el control del edema y sobre todo el manejo de la hipertensión arterial en caso de que ésta sea más refractaria al manejo con YECAS. Esto es muy importante. ¿Ok? Con respecto a esto, todo bórrenlo. Y con respecto al caso de que no pueda el paciente responder a una terapia de este tipo, puede incluso terminar en diálisis de acuerdo al daño del componente del filtrado glomerular, en este caso cuando es agresivo. Por eso que normalmente la mayoría de pacientes que ustedes vean que lo que más van a ver es las posas streptocócicas, terminan con un manejo muy dirigido del control hídrico, del control de la presión arterial y control de fondo, buscando siempre si son unas causas primarias, como se normalmente vemos aquí arriba, o causas secundarias asociativas, que ya han visto cuáles serían las preguntas que más nos vayan a hacer. Con respecto a las viapepas, ¿qué podemos decir? La enfermedad que típicamente cursa con síndrome nefrítico tenemos la glomerulonefritis post-estreptocócica. El sedimento de orina en el síndrome nefrítico contiene, cuando hablamos de síndrome nefrítico, hablamos de hematuria, por lo tanto van a haber hematíes deformes, o también la llaman crenocitos, y también los cilindros hemáticos, ¿no? Dos formas de presentación que podemos tener. La excreción fraccional de sodio en orina en el síndrome nefrítico generalmente es menor de 1. Se comporta como una ira perrenal. En el síndrome nefrítico, la incomplementemia, ¿cómo se va a presentar? ¿En qué casos se presenta incomplementemia? Podremos tenerlo, por ejemplo, en pacientes que tienen lupus, en pacientes que tienen glomerulonefritis postestreptocócica, en pacientes que tienen crioglobulinemia, en pacientes que tienen endocarditis, en pacientes que tienen las famosas membranoproliferativas, que esto es muy importante. Ante un síndrome nefrítico con trombopenia, ¿qué vamos a sospechar? Cuando hablamos de síndrome nefrítico con trombopenia, básicamente síndrome hemolítico urémico. Esto es muy importante. Esto lo vamos a sospechar en aquellos niños menores de 4 años, sobre todo, en los cuales nosotros vamos a ver que tienen un antecedente, una falla, las famosas deposiciones con sangre, ¿no? Que es lo que más ustedes que es lo que ustedes más van a ver, ¿no? Hacen un cuadro de disentería, ¿no? Y terminan debutando con un cuadro luego de síndrome hemolítico urémico. Los objetivos del tratamiento de este síndrome, ¿cuáles serían? Básicamente cuidarlo del estado de insuficiencia renal, o sea, hidratación, más el soporte de la causa, ¿no? ¿Qué fue lo que llevó soporte, full soporte de la causa? El síndrome nefrítico se define por las H's, hematuria, hipertensión arterial y los componentes de proteinuria, ¿ya? Pero ya saben ya que no tiene rango nefrótico. El edema del síndrome nefrítico se debe a retención hidrosalina, ¿no? Retención hidrosalina. ¿A qué edad es más frecuente la glomerulonefritis aguda posinfecciosa? Normalmente, con respecto a hablar un poco de la edad, estamos hablando de entre los 5 y 12 años. Los nefróticos, en cambio, ¿no? Los nefróticos es más entre los 2 y 5 años.
¿no? Para que tengan una diferencia. La clínica más frecuente de la glomerulonefritis aguda, ahora hablamos de clínica, posinfecciosa, ¿cuál es? El síndrome nefrítico. Los tres criterios para el diagnóstico de glomerulonefritis posinfecciosa, ¿cuál sería? Bueno, primero que tienes que analizar, o sea, ya tienes la glomerulonefritis, pero ahora para que tú digas que es posinfecciosa, un cultivo, pues haces un cultivo, segundo, del estrepto, por ejemplo, ¿no? Segundo, la antiestreptolicina O que esté elevada y que el complemento 3 es en el piso. Esas tres cosas hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Tratamiento de la glomerulonefritis aguda posinfecciosa, hipertensión arterial, básicamente control de ello, el soporte, de acuerdo a las alteraciones hidroelectrolíticas que pueda tener, y tratamiento antibiótico, en este caso, si la infección está activa, ¿no? Entonces, a tomarlo en consideración. Cuando la glomerulonefritis rápidamente progresiva se asocia a hemorragia alveolar, se llama enfermedad de Goodpasture. Enfermedad de Goodpasture, ¿no? Ya saben ustedes que esta es la enfermedad y en el caso, ojo, síndrome, cuando tienes un cuadro de una hemorragia alveolar y normalmente nosotros hablamos de la enfermedad cuando los anticuerpos son positivos. O sea, y tú tienes un paciente problema de pulmón-riñón, hablas de síndrome. Y enfermedad es cuando tienes lo mismo, pero tienes anticuerpos positivos que avalen este cuadro. ¿Ok? Esto es muy importante. Por eso que acá ya estamos hablando de la enfermedad. La clínica típica de la glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿cuál es? Un fracaso renal agudo. Fracaso renal. ¿Cuál es la causa más frecuente de hematuria de origen glomerular? Bueno, en el Perú te van a preguntar la glomerulonefritis post-estreptocócica. En el mundo te van a preguntar la mesangial por inmunoglobulina A. ¿Cómo es la inmunofluorescencia en la glomerulonefritis mesangial por inmunoglobulina A? Hablan de inmunofluorescencia. Bueno, habrán depósitos. Lo que está apuntando la pregunta es que pienses que hay depósitos. ¿Depósitos de qué? De tipo depósitos mesangiales, ¿no? Depósitos mesangiales y también vamos a encontrar complemento 3 normal. Paciente con antecedente de haber tenido impétigo, luego hipertensión, edema de párpados, oliguria, ictericia, hígado aumentado de tamaño. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Cuando nos hablan de un paciente que tiene impétigo y que luego nos hablan de oliguria sobre todo, esto e hipertensión nos están diciendo de que hay un componente de una glomerulonefritis post-estreptocócica. Nos hablan de un foco en la piel que termina luego haciendo una afectación directamente en el riñón. La lesión histopatológica característica de la glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿cuál es? La proliferación epitelial extracapilar, ¿no? Extracapilar. Un paciente robot de 5 años hace 7 días presenta faringoamigdalitis, actualmente hematuria y pérdida de proteínas 500 miligramos diarios. ¿Cuál es el diagnóstico? Igualmente, hematuria con pérdida de proteínas, estaremos ante una glomerulonefritis post-estreptocócica. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la glomerulonefritis? La hipertensión arterial. Niño de 6 años de edad con antecedente de faringitis a repetición. Acude por presentar cefalea, edema palpebral y escaso volumen. Siempre les van a poner en las preguntas esto. Faringitis a repetición, cefalea, presión. O sea, ya te está poniendo, cuando te pone presión y te pone faringitis, te está dando la suposición de que se te puede tratar de una infección. Te pone un poquito de edema palpebral porque es el lugar donde más rápido se hincha todo, como se dice. Te pone escaso volumen urinario porque ya hay una alteración de la depuración, o sea, de la filtración. Entonces, sería una glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿no? Muy, muy importante. ¿Cuál es la clínica de la púrpura de Henoch-Schönlein o Schönlein-Henoch, como lo quieras llamar? Triada, ¿no? La triada de dolor abdominal, las artritis que vas a encontrar en el paciente y la púrpura palpable. Esto de acá generalmente va a ser por un depósito de inmunoglobulina A. La afectación renal de la púrpura de Henoch-Schönlein cursa con hematuria y proteinuria.
¿En qué porcentaje afecta el riñón en la granulomatosis de Wegener? ¿En qué porcentaje? 70%. La manifestación renal más frecuente de la misma, ¿cuál sería? Hematuria más proteinuria. La forma de la glomerulonefritis lúpica más frecuente en enfermos sintomáticos, es muy importante esto, ¿cuál sería? ¿De qué tipo sería? La tipo 4, ¿no? Que es la glomerulonefritis difusa, ¿no? Proliferativa. ¿Después de cuántos años de evolución de la diabetes se suele diagnosticar la nefropatía? Más de 10 años si la diabetes es no controlada, ¿no? Más de 10 años si la diabetes es no controlada. ¿Cuál es la lesión anatomopatológica más común de la nefropatía diabética? La más común es la glomerulonefritis difusa. Y esto de acá es lo más común, ¿ya? Y la más característica es la glomerulosclerosis focal. ¿Qué lesión anatomopatológica es patognomónica de la nefropatía diabética? Las células de Armani-Epstein. La primera fase de evolución de la nefropatía diabética se caracteriza por: la primera fase es que hay un aumento de la tasa de filtrado glomerular. Eso hay que recordar. La fase de nefropatía establecida se caracteriza por, cuando ya está establecida, vamos a encontrar la macroalbuminuria, donde hay una pérdida mayor de 300 miligramos en 24 horas. ¿Cuáles son los antihipertensivos de elección en la nefropatía diabética? Los ARA2, vamos a darle más interés que los YECAS, porque van a disminuir la proteinuria. ¿Se puede llegar a corregir la microalbuminuria en fases iniciales? Sí, con el control de la glucosa y la hipertensión arterial. Según la clasificación histológica de la nefritis lúpica, ¿en qué clase se ubica la nefritis membranosa? En la tipo 5. Mujer de 28 años, acá vemos que acude a consulta por cuadro agudo de artralgias, fiebres, náuseas y vómitos. Habla de que es una mujer y va a tener un cuadro de artralgias, fiebres, náuseas y vómitos. Al examen presenta edemas. Presión arterial 180-110. El estudio de orina muestra proteínas 3 cruces, abundantes glóbulos rojos, cuadros de cilindros hemáticos, leucocitarios y granulosos, o sea, de todo. Vemos que la creatinina está elevada y el complemento está bajo. Cuando ustedes vean cilindros de todo y me hablen de complemento bajo, te están diciendo que marcas lupus. ¿Cuál es la alteración inicial de la nefropatía diabética? Lo primero que ocurre es una hiperfiltración glomerular. ¿Cuál de las siguientes patologías es causa de insuficiencia renal crónica de origen glomerular? La diabetes. Esa es la causa más importante. ¿Cuál es el factor predictor más importante de nefropatía incipiente y que es cardiovascular? La microalbuminuria. Varón de 45 años asintomático acude para evaluación de la función renal. Antecedente de hipertensión hace 2 meses sin tratamiento. Diabetes mellitus hace 5 años. En el examen la presión está 160-100. Resto no tiene contribución. Laboratorio, depuración de creatinina 100 por minuto. Proteinuria 500 miligramos en 2 oportunidades. ¿Cuál es el fármaco de elección? Te está hablando de que un fármaco que le dé control al manejo. Definitivamente vas a marcar en las alternativas hoy. Si el paciente es diabético, ARA2 sería la elección y si no hay ARA2, marcas YECAS. Mujer de 45 años diagnosticada con diabetes, no presenta sintomatología, excepto que hace 3 meses le diagnosticaron retinopatía. ¿Qué prueba solicitaría pensando de inicio en una nefropatía diabética? Si yo tengo un paciente que tiene retinopatía y ya pienso en una nefropatía diabética, lo más principal que termina dando pronóstico que dijimos era la microalbuminuria. Entonces voy a solicitar un estudio de microalbuminuria para ver si está perdiendo o no mucha proteína mi paciente. Esto es muy importante, ¿ok? Y a la pasadita voy a solicitar pruebas como de función renal, como la depuración renal. Por eso es que la microalbuminuria y la depuración renal en orina de 24 horas son pruebas altamente sensibles para poder pedir a nuestros pacientes.